que ver con el futuro ministro de la Corte. Asimismo, y muchos cuestionamientos también con respecto a este tema, Juan. Exactamente. Hoy sí el proceso, porque hablamos de que la comisión encargada de emitir un dictamen aprobó finalmente todas las candidaturas de esta terna. Vamos hasta Fernanda Chamorro, que tiene todos los detalles. Fernanda, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. El saludo ahí a los compañeros en piso, a los televidentes también. Es así mismo como vos decías, hoy dando procedimiento y proceso normal a todo lo que hace a esta terna para la Corte Suprema de Justicia, se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa y Fuerza Pública junto con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Lo que estuvieron haciendo fue reunirse con cada uno de los ternados para ser candidatos, en este caso, a próximo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia, más todavía teniendo en cuenta de que esto se da luego del fallecimiento de la anterior ministra de la Corte, Gladys Vareiro de Módica. Asistió cada uno de ellos, Víctor Ríos, Gustavo Campos, Alma Méndez. Con respecto a Ríos, el actual senador activo vino en su carácter de candidato para la Corte Suprema de Justicia, pero a su salida salió raudamente corriendo para evitar algunas consultas que teníamos para hacerle a esta persona, quien es bastante criticada dentro de la terna, e incluso varios sectores ya estuvieron rechazando, por así decir, ya de palabra, lo que hace referencia a su postulación como posible ministro de la Corte Suprema de Justicia. Los que rechazan la postulación de Víctor Ríos, principalmente el Partido Patria Querida, además también de gremios de la producción que en conjunto sacaban comunicados advirtiendo que esto no podía ser y que esto también podría llegar a afectar a lo que tiene que ver con la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Misma situación era aclarada en otro comunicado más también por miembros del Colegio de Abogados e incluso diputados que se fueron sumando a estas posturas, porque dicen, un senador que está actualmente activo en sus funciones no puede llegar a ser candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia, siendo que son sus propios colegas senadores los que tienen que elegir a una persona de esta terna, y ese nombre tiene que ser remitido después al Poder Ejecutivo. Hay un conflicto de intereses, hay una politización de la justicia, decían también algunos sectores, y por otro lado, desde el propio Senado hablan de que todo esto se basa ya en acuerdos políticos, que no importa en este sentido para los senadores la preparación de cada uno de los doctores en Derecho que se postuló para miembro de la Corte, y que todo se resumirá aparentemente en un acuerdo político. Esto era lo que decía también Zulma Gómez. Vamos a escuchar a la senadora. Siempre un hombre firme, con posiciones firmes. No coincido muchas veces con sus posiciones, pero es un hombre que se mantiene en lo que piensa y lo respeto. Pero creo que él no podría haber integrado la terna, ni siquiera podría haber concursado, porque es una competencia desleal para los demás aspirantes. De hecho, al ser senador ya tiene una mayor influencia que los demás postulantes. Aparte de eso, aparte de eso, que él se presente en sí ya tiene un trasfondo de un pacto político, porque este viene ya desde la conformación de la mesa directiva. Para esa mayoría que habían instalado esta nueva mesa directiva, ya se había hablado de la jubilación, de esta vacancia que iba a haber por la doctora Gladys Vareiro, que se adelantó por su fallecimiento. Y efectivamente se cumple ese pacto político, y creo que de hoy en más deberíamos ser más sinceros con los postulantes, porque creo que se vienen nuevas vacancias por jubilación, y esas vacancias ya... Bueno, era lo que parte de lo que mencionaba la senadora Zulma Gómez, ella diciendo que esto ya viene de un pacto político anterior en el que se había prometido que sería reelecto en la mesa directiva como presidente del Congreso al senador Óscar Salomón, y que en ese momento a la bancada de la senadora Hermelinda Alvarenga fue a quien se le dijo que iba a poder tener esta posibilidad una vez que la anterior ministra de la Corte, Gladys
Vareiro salga directamente de retiro. Esto se adelanta debido al fallecimiento de la anterior ministra de la Corte. Muchas críticas decíamos y también críticas que se generaban esta mañana desde la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía en este caso la diputada Celeste Amarilla y también Rocío Vallejo. Este es un concurso político y asumámoslo de una vez por todas. Por otro lado, lo grave de todo esto es que un senador en ejercicio activo esté integrando el poder del Estado, que tiene que estar lo más alejado posible de la política, que es el Poder Judicial. Una persona que históricamente fue político va a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y que nadie me diga que de la noche a la mañana se va a sacar su ropaje político. Entonces, eso es lo peligroso, en qué situación se está poniendo al Poder Judicial, al poder uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el problema principal del Paraguay es la corrupción, y la corrupción debido a la impunidad. ¿Y de dónde viene todo eso? Del sistema de justicia. Necesitamos personas lo más alejadas del poder político, y hoy tenemos esta situación que nos pone en un quiebre de la institucionalidad del Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo con el procedimiento. O sea, de ninguna manera uno puede ser senador, ternarse y votar por sí mismo. De ninguna manera. Esto es, independientemente de que a mí me parezca si él puede ser buen o mal miembro de la Corte, ese procedimiento es inadmisible. No puede un senador en ejercicio postularse cuando sus colegas y él mismo va a votar. Porque aunque él se abstenga de votar, sus colegas son los que van a votar. Ese procedimiento es inadmisible, está sentando un precedente súper peligroso. La diputada Rocío Vallejo en otro momento también decía, así como hoy se incendió el Mercado 4, también nuestro Poder Judicial está incendiándose, está en peligro, y esto para nada ayuda y deja por sobre todo, dicen ellas dos, una mala imagen por sobre todo a lo que es el Poder Judicial y a la forma en la que se eligen a los candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Lejos de tener en cuenta las calificaciones, los antecedentes y preparación técnica de varios de los doctores en Derecho que se presentaron, primó hasta el momento la elección política. Y en ese sentido, hablando un poco también de lo que queda hasta ahora, Carlos, Juan, Angie, las comisiones que se estuvieron reuniendo hoy con los candidatos ya dictaminaron que los 3 miembros de esta terna para ministro de la Corte reúnen las condiciones suficientes, y ese dictamen se remite ahora al Pleno de la Cámara de Senadores. Serán los 45 senadores los que tendrán que reunirse. Veremos si esto ya ocurre mañana o lo postergan para la próxima semana, teniendo en cuenta el ambiente de crítica que se está generando también contra la postulación de Víctor Ríos. Y una vez que se reúne el Pleno de la Cámara de Senadores para analizar la terna, ellos tendrán que tener mayoría simple de los presentes, es decir, la mitad más uno de los presentes tendrá que votar para elegir quién de los 3 candidatos convenció más, quién de los 3 será el que ellos enviarán en un documento como posible ministro de la Corte Suprema de Justicia, y ese documento será analizado a su vez por el Poder Ejecutivo. Excelente, ese es el proceso, vamos a estar pendientes. ¿No hay fecha todavía tentativa de alguna sesión para el tratamiento del Pleno? Y algunos sectores, por ejemplo, decían que, por ponerte un ejemplo, sí, Carlos, Óscar Cachito Salomón esta mañana nos estaba diciendo que en la semana que viene recién se iba a tratar, porque había una presión muy grande de algunos sectores, de gremios e incluso de personas. Atención, porque decían 2 senadores ya, nos enviaban mensajes, personas que nos decían que si votábamos a favor de Víctor Ríos ya no íbamos a tener su voto para las próximas elecciones. Entonces, intentando calmar esas aguas, es que ellos intentan postergar el tema y tratarlo recién la próxima semana. Eso decía Óscar Salomón. Pero Martín Arévalo ya nos adelantaba también que estarían tratando, ver si se trata mañana con un pedido de sesión extraordinaria, si se le da ingreso ya en la sesión ordinaria de mañana jueves. Es decir, hay posiciones contrapuestas, pero esto puede venirse a elegir en cualquier momento ya aquí en la Cámara de Senadores. Exactamente. Si hablamos de una moneda de cambio, Fernanda, en el ámbito político se habla, se menciona, se maneja como un rumor, pero prácticamente vinculado a la realidad, que Víctor Ríos es una moneda de cambio, en el sentido de que con la entrada de Víctor Ríos
un dirigente o un representante liberal en la Corte Suprema, se abre la posibilidad de que un colorado esté al frente de la titularidad de la justicia de electoral. la justicia electoral. Estamos hablando de un Sí. cargo muy importante vinculado a las próximas elecciones. Yo te doy Fernando. esto, pero a cambio me das, porque también hay jubilaciones pendientes ya en los próximos meses en la justicia electoral. Eso es, Sí. Ese es el rumor, Y, la claro, presunción, el rumor político. que de hecho todos manejan. La propia Zulma Gómez también nos decía, no, esto ya viene del pacto anterior, ya muy conocido, cuando tuvieron los votos necesarios para elegir la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Supuestamente ahí ya se hablaba de esta moneda de cambio. A eso se suma también lo que tiene que ver con las salidas en la justicia electoral, es decir, todo un Claro. movimiento que va a hacer que varios senadores salgan para ocupar otros puestos, y también ahí entra un poco el cupo político de cuando ingresa un suplente. Nos decía Zulma Gómez, se están preparando ahora Sí, los suplentes con totalmente. los cambios que habrá con todo este tema. Lo malo y lo que resaltan muchísimos sectores, Carlos, es que hay personas excelentemente calificadas que se postularon para ser ministro de la Corte y que están siendo dejados de lado porque está primando el ámbito político partidario. Finalmente, para cerrar nada más, el tema de Zulma, la senadora, fue la primera que tuiteó cuando se conoció la terna, cuando el Consejo dio a conocer la terna, fue la primera que tuiteó. Ella dijo, no, fulano tal va a ser el ministro. Y a esto agrego, Carlos, otro Sí. tema. También tuiteaba la senadora Gómez en esta mañana que a partir de ahora los que van a ocupar el cargo de miembro de la Corte Suprema van a ser los senadores, dando por hecho la injerencia política Sí, dentro de la justicia. totalmente. Bueno, Fernanda, gracias por este completo reporte. Buenas tardes.